Vamos a ver 4 estrategias de dinero, ¿ok? Primero, número 1, ¿cuándo es bueno considerar mantener una deuda? Y en este caso estamos hablando de lo que es una deuda buena porque existen deudas malas. ¿Cuál es la diferencia entre una deuda buena y una mala? La deuda buena, básicamente tú sacas beneficios de esa deuda, ¿ok? Es una deuda, por así decirlo, positiva, donde te genera un cash flow, ¿ok? La deuda mala es aquella que en vez de que te dé a generar, te quita dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, digamos que yo compro una casa y en esa casa yo vivo y yo soy la que me encargo de pagar todos los biles, todos los pagos, o sea, lo que es el mortgage, la aseguranza, taxas, reparaciones. Entonces, eso ya no es una deuda técnicamente tan buena como si yo compro una casa y la pongo a rentar. Entonces eso se convierte en una deuda buena. ¿Por qué? Porque alguien más está pagando esa deuda por mí. Y además, esa deuda me está generando ingresos mensuales. ¿Ok? En otro ejemplo, digamos que yo compro un vehículo y lo pongo a rentar versus si yo lo uso. Obviamente, hay ciertas cosas donde sí necesitamos tener por ejemplo, un vehículo para dirigirnos de un lugar a otro o una casa para vivir, pero eso no significa que yo deba inflar mi estilo de vida sobre esas cosas. em, es decir, puedo comprar algo mucho más económico que pueda, en vez de meter todo el dinero en los assets generales, por ejemplo, un vehículo o una casa, que quitan dinero si son especialmente para mí, en vez de ponerlos a alquilar, a rentar, por dar un ejemplo. Entonces ahí es donde es una consideración entre deuda buena y deuda mala. ¿Ok? Y también siempre y cuando la matemática tenga sentido. Por ejemplo, si yo tengo una casa de renta y el interés está en 9% y yo tengo la opción entre invertirlo en la bolsa de valores y meter un poco de dinero a capital, a principal, para reducir el interés. Entonces, ¿cómo sabría yo en cuál conviene más? Para eso tendría que ser una matemática para analizar los números. Porque aunque parezca que la bolsa, en ese caso, en ese específico escenario, fuera lo más bueno, si voy a estar ganando solo un 7%, pero mi deuda es un 9% con el mortgage, entonces me conviene el mortgage. Y obviamente siempre hay que hacer análisis más estratégicos cuando son los porcentajes muy eh, pequeñitos, ¿no? Bueno, número 2. Uh, siempre podemos utilizar nuestra casa primaria como lateral para préstamos. Y después de deducir esto, por ejemplo, si tenemos un negocio, podemos reducirlo. Por ejemplo, si tienes una casa primaria y quieres utilizar el dinero, utilizar la colateral que es tu casa, ponerle una hipoteca extra a tu casa para comprar una casa de renta que te va a generar cash flow. Entonces, en ese caso, sería una estrategia buena, ya que utilizas tu casa o el equity que tienes para que te presten ese dinero para hacer una compra. De lo contrario, tendrías que buscar juntar primero un dinero suficiente para un down payment, comparado a que si tienes, por ejemplo, un HELOC sobre tu propiedad. Número 3. Anytime you finance, cualquier vez que queramos refinanciar, igual tenemos que correr los números y siempre tratar de que sea por menos tiempo, ya que usualmente el refinanciamiento lo que hace es prolongar más el tiempo que vamos a estar pagando la hipoteca de una casa. Obviamente tiene sus pros y sus cons. Hay momentos donde refinanciar es una estrategia maravillosa porque baja los intereses, siempre y cuando tú puedas que tu dinero valga la pena, es decir, si tú vas porque existen lo que se llaman el closing costs, que son los costos de cierre para hacer el refinance y demás, el refinanciamiento con un banco. Entonces, siempre y cuando tú puedas, ese dinero que vas a pagar, lo puedas recuperar en, digamos, menos de 5 años, valdría la pena. Pero si va a tomarte más tiempo, porque los costos, digamos, fueran muy altos,
entonces quizás ya no te conviene. Y mucho más si el interés, la diferencia va a ser mínima, por ejemplo, medio por ciento en vez de 1% o más. Y también si vas a, por ejemplo, tienes un mortgage de 30 años y vas a agarrar otro de 30 años y ya llevas pagado 5 años o 7 o 10, pues obviamente, y vas a volver a pagar entonces esos 30 años. Entonces hay que hacer una matemática. No significa que necesariamente sea a menos la mejor estrategia si es que vas a pagarlo de manera súper rápida, eh, que en todo caso tendrías que ver si te conviene el refinanciamiento, pero si tu estrategia es, tienes varias casas y quieres bajarles, obviamente estaría bien, pero siempre y cuando a menos años, eso es una estrategia. O sea, no siempre considerar la primera opción, que es otra vez a los 30 años, siempre considerar esa otra opción, porque al final, sea como sea, te estás ahorrando. Número 4, priorizar la inversión separando tus gastos y separando ese dinero primero. Muchas de las veces pagamos todos los gastos y lo que quede lo invierto. Cuando debe ser al revés. Primero invertir y lo que sobre para los gastos. Obviamente para esto igual, todas estas cosas, estrategias, cuando tienen que ver con dinero, hay que hacerlo de manera matemática y no de manera tan emocional. Obviamente tiene que haber un balance entre vivir y el futuro, ¿no? No significa que todo tienes que ahorrarlo hacia el futuro, porque pues obviamente tienes que vivir, pero se trata de hacer un balance porque muchas de las veces si nos vamos a querernos gastar todo lo que tenemos en el presente, después conforme va el tiempo transcurriendo, terminamos sin tener una inversión considerable y esclavos a un trabajo que hasta que la jubilación, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuando vemos todas estas estrategias, estas y más, es tomar lo que nos sirve, aplicarlo a lo que sea que estemos haciendo para que cada vez sea mejor nuestro manejo del dinero. Y esto es un mindset, una mentalidad. Conforme tú vas viendo más y más de estos videos, más tu mente se va a adiestrar a tomar mejores decisiones financieramente. ¿Ok? Y por último, automatizar el dinero que te va a entrar. Primero, obviamente, invertirlo y automatizarlo para que no tengas que confrontar a tu mente de cada vez que va a hacer esa transferencia de ese dinero, sino hazlo automático, de una cuenta a otra sin que tú tengas que mover un dedo, para que así no tengas que batallar mentalmente en hacer esa operación. Bueno, guarda este video para que te sirva de repaso. Hasta la próxima.